Bienvenidos chicos y chicas a tu profe más. En el día de hoy vamos a estar observando el movimiento circular uniforme. Algunos ejemplos que ya hemos trabajado de manera sincrónica, pero que les quiero dejar aquí, como les prometí, paso por paso, por si alguno tiene alguna duda, a pesar de haberlos trabajado de este modo, pues aquí lo tienen para una revisión. Ejemplo número 1. Un motor eléctrico incrementó la magnitud de su velocidad angular en 50 radianes sobre segundo a 220 radianes sobre segundos en 0.9 segundos. A. Determina la magnitud de la aceleración media. B. ¿Cuál fue la magnitud de su desplazamiento angular en ese tiempo? Según el problema nos están dando los siguientes datos: la velocidad angular inicial de 50 radianes por segundo, la velocidad angular final 220 radianes por segundo, un tiempo final de 0.9 segundos. El tiempo inicial lo quise colocar en 0, simplemente para que puedan hacer la asociación con respecto a que no nos dice, simplemente nos dice el tiempo final. Tenemos que tener pendiente que entonces el móvil partió de 0. Entonces, aquí tenemos que la aceleración media es igual a la variación de la velocidad angular dentro de la variación del tiempo, que es lo mismo que decir velocidad angular final menos inicial, tiempo final, final menos inicial. Entonces, lo único que nos quedaría sería sustituir. Entonces, la aceleración media nos daría que sería igual a los 220 radianes sobre segundo menos los 50 radianes sobre segundo entre los 0.9 segundos. ¿Qué tendríamos aquí? Que un segundo con un segundo se iría, y tendríamos que esta resta nos daría 170 radianes sobre segundo dentro de los 0.9. Esto nos daría un valor final de 188.88 radianes sobre segundo. Esta es nuestra primera respuesta. Nos piden entonces el desplazamiento angular. Debemos saber que el desplazamiento angular es el barrido del vector en la posición que la partícula se desplaza de una trayectoria circular, y se va a obtener con la variación de la posición angular, que es lo mismo que decir posición angular final menos posición angular inicial. Entonces, decimos que la final era 220 radianes sobre segundo menos los 50 radianes sobre segundo. Esto nos daría un valor de 170 radianes sobre segundo. Y aquí está nuestra respuesta del apartado B. El ejemplo 2. Una pieza sujeta describe un movimiento circular. ¿Con qué aceleración centrípeta representa? Si tiene un radio de 0.35 metros y da una vuelta completa en 0.40 segundos. Este ejercicio nos dan los datos de 0.35 metros en un tiempo de 0.40 segundos y nos piden encontrar la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, la fórmula es velocidad lineal al cuadrado dentro del radio. Pero ¿qué pasa? No nos están dando la velocidad. Entonces, como no nos están dando la velocidad, debemos hallar la misma, la velocidad lineal. Y la velocidad lineal la vamos a encontrar con velocidad lineal es igual a 2 por el pi por el radio dentro del tiempo. Entonces, lo primero que haríamos sería aplicar esta fórmula para poder luego sustituir este valor en la aceleración centrípeta. Y decimos entonces que velocidad lineal es igual a 2 por 3.14 por el radio que se nos dio de 0.35 metros dentro de un tiempo de 0.40 segundos. Entonces, esto nos daría un valor de 5.49 metros sobre segundos. Los metros de aquí con los segundos, entonces nos daría lo que correspondería a las unidades de medida en el sistema internacional.
En el segundo paso, entonces sería sí aplicar esta fórmula. O sea, aceleración centrípeta sería igual a la velocidad al cuadrado, que ya nosotros la conseguimos, que es 5.49 metros sobre segundo al cuadrado dentro de lo que es el radio, 0.35 metros. Esto nos daría un valor aquí arriba de 30.140 metros al cuadrado segundo al cuadrado, dentro del tiempo, que serían 0.35 metros. ¿Qué va a pasar? Que aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1. 2 en el numerador y 1 en el denominador. ¿Qué hacemos? Entonces se tacharía y sería 1 aquí. Entonces la aceleración centrípeta nos quedaría con un valor de 86.114 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí está nuestra respuesta. Ejemplo 3. Siendo 30 centímetros el radio de las ruedas de un coche y 900 revoluciones sobre minuto, calcúlese A. La velocidad angular de las mismas. B. La velocidad del coche en metros sobre segundo. Están dando son 30 centímetros. La velocidad angular, que supongo que es esta porque me está diciendo que está descrita en revoluciones por minuto, que son 900. ¿Qué pasa? La velocidad angular la podemos buscar por el cociente del desplazamiento angular entre lo que es el tiempo empleado en dicho recorrido, y este se va a representar en el sistema internacional en radianes sobre segundo. ¿Qué pasa? Que aquí me están dando 900 revoluciones por minuto. Entonces, lo primero que me piden es la velocidad angular. Y ya me la están dando. Lo que tengo que hacer es conversión. Debo de convertir de revoluciones por minuto a los radianes sobre segundo. Entonces, ¿cómo lo haría? 900 revoluciones por minuto por... Debemos de tomar en cuenta que debe de quedarnos la unidad que queremos eliminar, una arriba y otra abajo, atendiendo a su equivalencia. Entonces sabemos que en una revolución hay 2 pi radianes, ¿verdad? Nos quedó revolución arriba y revolución aquí debajo, pero que aquí tenemos minutos, entonces minuto debe de quedar aquí arriba. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, revolución con revolución se iría. Minuto aquí abajo y minuto aquí arriba se iría. Lo cual nos daría un resultado de 5.654.86 radianes, que van a ser divididos dentro de los 60 segundos. Esto nos daría un valor de 94.24 radianes sobre segundos. Ya encontramos entonces la equivalencia de la velocidad angular, que nos dio 94.24 radianes por segundo. Entonces, en el apartado B nos piden encontrar la velocidad lineal. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Bueno, la fórmula de velocidad lineal, que es a partir de la velocidad angular, y esta es velocidad angular por el radio. ¿Qué pasa? El radio me lo están dando en centímetros. Entonces, lo primero que debo de hacer es convertir esos 30 centímetros a metros, sabiendo que en un centímetro hay 0.01 metros. Si multiplico esto me daría 0.3 metros. Ya está convertido nuestro radio a metros. Pero ¿qué pasa? Segundo, tenemos este 94.24 en radianes por segundo, y no me conviene hacer la operación con estos radianes por segundo. Debo recordarle que en otras clases estuvimos hablando de las equivalencias, y sabemos que también un radián por segundo equivale a 1 sobre segundo. Entonces, esta es la unidad que vamos a utilizar cuando vayamos a aplicar la fórmula. Y decimos, velocidad lineal es igual a la velocidad angular de 94.24
1 sobre segundos por los 0.3 metros. Esto nos daría un valor de 28.27 metros sobre segundo. ¿Y por qué? Porque 1 por el metro sería metros y segundo queda dividiendo, entonces así nos daría la unidad de velocidad que todos sabemos que en el sistema internacional es metro sobre segundo. Ejemplo 4. Un tren de juguete da vueltas en una pista circular de 2 metros de radio, con una velocidad constante de 4 metros sobre segundo. ¿Tiene aceleración? ¿Cuánto vale? Nos están dando el radio de 2 metros y una velocidad lineal o tangencial de 4 metros sobre segundo. Nos preguntan que si hay aceleración, si la velocidad es constante. Cabe destacar que la velocidad angular está constante, ¿verdad? Y si la velocidad angular W es constante, quiere decir que la aceleración angular y la tangencial son nulas. Pero sabemos que en el vector velocidad, que es este que tenemos aquí, es tangente en cualquier punto de la trayectoria. Esta velocidad, este vector velocidad, en cualquier punto va a ser perpendicular a la aceleración centrípeta que lo lleva hacia el centro. Entonces, sí hay un tipo de aceleración. ¿Cuál? Aceleración centrípeta, también llamada aceleración radial. En otros, algunos libros aparece como AN, de aceleración normal, y estamos hablando de lo mismo. Entonces me piden que cuál es el valor de esta. Entonces, simplemente es aplicar la fórmula que utilizamos anteriormente. Aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado dentro de su radio. Entonces, la velocidad que nos están dando es de 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Dentro del radio de 2 metros. Atendiendo a esto, 4 por 4 tendríamos que son 16. Tenemos que aquí esto nos quedan, las dos unidades nos quedan al cuadrado y lo dividimos entre los 2 metros. ¿Qué pasará? 16 entre 2 es igual a 8 metros sobre segundo al cuadrado, porque este metro con uno de aquí se iría. Y ya aquí está nuestra respuesta. Bye. Juntos podemos. Súmate. Aprendemos en casa.